Es un gusto saludarlos. Esta entrevista a Jóvenes, Educación y Facebook en México tiene como fin contribuir a la etnografía virtual de la pasantía nacional e internacional de la Maestría en Comunicación, Educación y Cultura de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Asimismo, es un aporte al proyecto de tesis Metodologías Pedagógicas desde el discurso visual que hacen en Facebook estudiantes de grados 10º y 11 de la Institución Educativa Distrital Juan Lozano y Lozano. Para esto tenemos unos invitados de lujo: la doctora Carolina Romero Patiño, los doctores Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Raúl Trejo del Arbre y Noel Angulo Marcial. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, doctor. Hemos invitado al doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo del Arbre, investigador de tiempo completo, nivel 3, en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de 20 libros, coordinador de otros 14 y coautor con textos suyos en otros 135. En el ensayo Ciencias Sociales ante el entorno digital para una sociología de Facebook, que forma parte del libro Democracia, Conocimiento y Cultura, se afirma que en la red de redes hay flujos comunicacionales entre productores y receptores, pero de ida y vuelta, en un mercado de mensajes ciertamente estrepitoso y caótico, pero que tiene una vitalidad de la que carecen los medios convencionales. A partir de aquí, podríamos considerar probable el uso de redes sociales para desarrollar nuevas habilidades digitales y niveles más complejos de participación en los jóvenes. Si es así, ¿cuáles pueden ser esas nuevas habilidades? Y en caso de no ser posible, ¿por qué? Sí, bueno, habilidades digitales por lo general ya tienen los jóvenes y la gente de muchas edades. El uso hoy en día de Internet es transgeneracional, por supuesto, se concentra más en los menores de 30 años, pero hoy en día hasta viejos como este que les habla incursionan desde hace mucho tiempo en los distintos espacios de la red de redes. De tal suerte que estas habilidades que ya existen creo que se pueden potenciar, o yo diría, hacen falta para utilizar estas redes en el sentido que se le interesa, por lo menos dos tipos de habilidades. En primer lugar, la habilidad para identificar, seleccionar y decidir qué contenidos se van a utilizar y en qué contenido se cree. A final de cuentas, asumir como útil o como cierto un contenido se vuelve una cuestión de no quiero decir de fe, pero sí de confiabilidad. Y para llegar a la confianza en un contenido es preciso haberlo conocido y comparado con otros. Esto es algo casi intuitivo, pero que las escuelas pueden insistir en enseñarlo de manera muy práctica, con muchos ejercicios, con muchas comparaciones, para que las personas, sobre todo los estudiantes, sepan qué contenidos son confiables y cuáles no. Y en segundo lugar, creo que en las redes digitales hay una costumbre de constante interacción que replica las interacciones que tenemos en la vida fuera de línea. Ahora en estos días de pandemia hemos visto cómo muchas de las cosas que hacemos fuera de línea las podemos hacer delante de las pantallas. No es lo mismo, por supuesto, pero es un sucedáneo que tiene ventajas y desventajas. Estas costumbres para interactuar implican pautas y normas que los usuarios también tienen que conocer. Cómo reconozco al otro como interlocutor, cómo converso o no con él. La etiqueta digital, que aunque no está escrita, es un compendio de actitudes para respetar, para escuchar o para desconocer y olvidar o marginar a otros cuyos mensajes no nos interesan. Es parte de estas reglas que forman parte de las habilidades digitales necesarias para interactuar en las redes sociodigitales. Gracias, doctor.
Para esta entrevista hemos invitado a Carolina Romero Patiño, doctora en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Doctora, es un honor tenerla en esta entrevista y que haya sacado de su apretada agenda para atenderme. No, con mucho gusto, Cintia. Muchas gracias por la invitación y por considerar que puedo aportar a tu investigación. Las zonas de contexto que identifiqué en su tesis doctoral, estoy leyendo textual, con las que dialoga el tatuaje mexicano como un texto autoetnográfico son territorio, memoria, cultura y cuerpo. De acuerdo a este planteamiento, es posible encontrar en Facebook un escenario donde el territorio, memoria, cultura y cuerpo se manifieste. Sí, claro, mira, es que esa postura o ¿qué es una etnografía? Por lo general, la etnografía es la forma como otro trata de ver la cultura de otro, y por lo general, digamos, en la historia de la antropología lo que hacían eran los occidentales, casi que siempre europeos o estadounidenses, iban y analizaban supuestamente la cultura de otros, pero eso sí, bajo sus propios ojos, para explicar la cultura, esa cultura de otros tan incomprensibles a su propia cultura. Es que ni siquiera la antropología surge para explicar a la cultura que se investiga, sino la cultura hegemónica o investigadora. Es decir, cuando nosotros los antropólogos vamos a investigar los indígenas, no es para que los indígenas se entiendan, es para los que no somos indígenas entenderlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la autoetnografía? Es lo que hacen los indígenas para decir y socializar y darle sentido a su propia cultura desde sus propios ojos. Entonces, ¿qué es para mí qué era el tatuaje como texto autoetnográfico? Y eso se trabaja en etnografía, en antropología crítica. Era la forma como ellos mismos definían la cultura a través de sus prácticas corporales. Y era una forma de construir memoria de quién eres tú, para no olvidar quién eres tú. Porque uno cómo uno define quién es uno, pues a través de su familia, de sus amigos, de todo eso. Ese por un lado. Por otro lado, el de la cultura, pues porque pues casi que literalmente se tatuaban la bandera, o sea, pero entonces no era solo esa bandera construida desde el lugar hegemónico de la nación, sino de decir, soy mexicano en un lugar donde me discriminan, donde me violentan, donde, por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Hay un tatuaje que es el logo que sacó, o un icono que sacó una campaña en México, que es hecho en México, que es como el águila. Entonces el territorio es todo lo que te estoy contando, ¿no? Que uno construye, o sea, en medio de todo, la nación también se construye en el cuerpo y se vive a través del cuerpo. Entonces es como lo que me pasaba a mí, cada vez que me iban a visitar mis familiares, siempre les pedía un montón de cosas de Colombia para comer, porque la comida también es una forma de recordar, ¿no? Yo creo y considero, pues ya digamos aterrizando a tu pregunta, que uno sí puede, y es una muy buena pregunta, mirar en Facebook cuáles son los discursos autoetnográficos de estos jóvenes y encontrar cuáles son los distintos sentidos que ellos construyen a través de esos discursos etnográficos. Yo diría de sus construcciones subjetivas, pues yo no puedo decir nacionalistas porque eso sería lo que daría la investigación, pero por ejemplo, pues tristemente en nuestro país una forma como nosotros hemos construido nuestra subjetividad ha sido a través de la violencia, y eso es lo triste. Pero tendríamos que mirar cuáles son esos discursos y esas construcciones, ¿no?, culturales que le dan sentido. Entonces sería muy interesante rastrear en las publicaciones lo que la gente dice, lo que la gente siente, las imágenes que comparten, ¿no? ¿Por qué esas imágenes y no otras? Uh-huh. Gracias, doctora. Gracias, doctor, muy gentil. Nuevamente agradezco que esté aquí con nosotros y por la oportunidad de aprender de su experiencia y trabajo de investigación. Es por esto que hemos invitado al doctor Noel Angulo Marcial, quien es maestro en ciencias, con especialidad en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional IPN. Adelante. Listo. En la presentación del libro Glosario de la Docencia y la Educación 4.0,
Usted mencionó como uno de los propósitos de que, abro comillas, es un proyecto digital abierto para construir en comunidad de manera colaborativa y un modelo que responda a nuevas necesidades y formas de trabajar. De acuerdo a esta afirmación, estamos formando a los estudiantes para adaptarse al mundo 4.0 y para el trabajo colaborativo. Estamos sacudidos por este cambio que se está dando y en este momento estamos todos en la tarea de ajustar nuestra visión, nuestras experiencias a lo que entendemos por educación 4.0, que es una forma de dar respuesta a los cambios que se están dando en el entorno cultural, económico, porque se habla de una globalización 4.0, de una industria 4.0, hasta de una web 4.0, ¿no? En realidad son muchas cosas que nos están dando un contexto, un nuevo contexto, en el que algunas cosas que parecían inmutables están cambiando. Algunas profesiones que parecían necesarias para siempre están dejando de serlo. Entonces, no los estamos preparando, estamos preparándonos nosotros para poder formar a nuestros estudiantes para esa docencia 4.0. Por supuesto, ya hay varios programas, no solo en América, no solo en Europa, sino aquí también en América Latina, y hay varios programas que están orientados a la visión 4.0 latinoamericana, o ni siquiera latinoamericana, sino regional. No hay una definición precisa, o no hay consenso todavía respecto al lenguaje. ¿Qué es la educación 4.0? Es algo que requiere de debate, de discusión, de acercamientos, pero fundamentalmente de colaboración y comunicación. De hecho, cuando preguntabas tú del lenguaje, si tenemos la necesidad de comunicarnos cuando el lenguaje se ha dispersado y hay una participación multidisciplinaria o interdisciplinaria, diferentes disciplinas inciden en el campo de la educación, viene lo que podría ser el problema de la Torre de Babel, ¿no? Donde cada quien tiene su lenguaje propio. Entonces, la intención de este glosario es precisamente propiciar la interdisciplina, el llegar a consensos, el llegar a formas de colaboración que ahora no tenemos. Sí. Tú estás entre las cosas que me di cuenta es que hablas del glosario de la docencia 4.0, sí, que todavía no aparece, no está publicado, es inédito, ¿no? Ajá. Pero bueno, esa es la intención, estamos trabajando para hacerlo, estamos buscando quién se suma. En lo personal yo te diría que estoy trabajando con lo que se llama Observatorio de la Docencia 4.0. La docencia 4.0 trata de convertir en líneas de actuación o ejes transversales todas esas situaciones que hemos hablado, todas esas competencias, entre otras, algo que me preocupa a mí, o que más que preocuparnos, que me interesa que se entienda, es la convergencia, la interculturalidad, la interdisciplina, la inteligencia colectiva, inteligencia colaborativa. Son aspectos que nos van a permitir formarnos como docentes para poder formar a nuestros estudiantes en una cultura diferente. Ahora más que nunca necesitamos sumar experiencias, intercambiar información, formarnos o autoformarnos los docentes. El observatorio es una figura que nace como un aparato consultivo al servicio del Estado, del gobierno, de grandes instituciones. Un símil de esto es este Observatorio 4.0, de la docencia 4.0, que intenta cambiar un poco. No se puede independizar completamente de las instituciones, pero intenta recuperar la voz del docente. ¿Para qué? Para que sus experiencias puedan entrar directamente y pueda haber otro de los aspectos, que es movilización de conocimiento. Movilizar conocimiento es que el conocimiento no se quede en el escritorio, en el video o en el libro, sino que aterrice de manera práctica en otra institución que lo necesita. Gracias, doctor.
hemos invitado al doctor en comunicación aplicada, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, presidente en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, quien cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en áreas de comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta posibilidad de compartir parte de nuestro trabajo. ¿Considera usted, doctor, es probable la socialización virtual como un posible eje de aprendizaje político y económico? A ver, ¿como aprendizaje o como forma de interacción? Sí, ambas. A ver, ¿cuál es la cuestión? Sí puede darse, claro, todo el tiempo, todo lo socializamos. O sea, el hecho de que tú decidas iniciarte en su narrativa, ¿qué es lo que te dice Facebook? En Facebook y las redes sociodigitales te dicen, soy el lugar de los encuentros. Y soy el lugar de los encuentros con tus amigos del presente, tus amigos del pasado, con tus familiares que están desconectados. Yo te voy a articular tu vida social. Y a partir de la articulación de tu vida social, puedes articular también tus estructuras comerciales, culturales, políticas, sociales. Entonces, si tú me dices, si la gente socializa y genera vínculos, genera articulaciones, claro, por eso el poder del comercio electrónico a través de la publicidad relacional que hoy recibes en un espacio como Facebook, donde yo lo veo y que te dice, tus amigos están viendo esto, tus amigos acaban de comprar esto, pues inmediatamente tú pulsas y compras, pulsas y ves, pulsas y interactúas. Entonces, que claro que lo facilita, sí, lo facilita y no solo lo facilita, lo está potenciando. La diferencia es que hoy estas redes nos permiten visualizar lo que antes ocurría en un modo oculto. Lo mismo que ocurría en el mundo físico pasaba, o sea, tú estabas hablando conmigo y me decías, te recomiendo esta película, y yo llegaba a mi casa y quería verla, ¿no? Después de la verbalización. La diferencia es que ahorita tú me estás hablando de la película y en tiempo real yo ya la estoy descargando en Netflix, estoy buscando la canción y hace que la interacción sea mucho más inmediata. Gracias, doctor. Gracias a nuestra invitada e invitados, y entonces podríamos decir que la posible construcción de metodologías pedagógicas apoyadas en la co-creación que pueden hacer las y los jóvenes mexicanos y colombianos con el uso de Facebook como una herramienta pedagógica es debatido por los expertos entrevistados, ya que la red social no fue creada para el uso académico y advierten de los riesgos y distractores al navegar en ella, porque las funciones de mediación que se dan en Facebook difieren mucho de las de un salón de clase. Eso sí, aclaran la versatilidad y oportunidades que brinda la plataforma por el alto contenido de discurso visual, las interacciones y conexiones que permite sean infinitas. La más concurrida, la ubicuidad, las experiencias, las opiniones, los contenidos que se pueden compartir en ella hacen de Facebook, ¿por qué no?, un medio posible para la enseñanza. A partir de la revolución que derivó en la industria 4.0, a la educación se le exige el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Esto tiene que ver con la selección, la interpretación y contrastación de la información obtenida en la Internet. Además, las normas y comportamientos para la comunicación en ella y que se deben orientar en Facebook, agregando aspectos importantes como derechos de autor, noticias falsas y su posverdad. Para terminar, hay que destacar la importancia del discurso autoetnográfico que hacen los usuarios de Facebook, desde la construcción de su discurso cultural, incorporado en la imagen por medio de tatuajes llevados a la virtualidad, expresando sus sentimientos, cultura, historia, nación, que se va construyendo con el pasar del tiempo, las experiencias y los diversos aprendizajes que al final definen el discurso visual en la red social Facebook, y para el proyecto son base importante para poder implementar variables que mejoren la educación presencial con las bondades de la socialización virtual. Muy interesante, y esperemos que esta charla sea constructiva para los campos de comunicación, pedagogía, economía y política. Muchas gracias.